tardes a todas, a todos. He visto varios nombres conocidos y los saludo especialmente y a todos muchas gracias por estar acá. Nuestra forma de trabajo, ustedes saben que es la de aprovechar el tiempo trabajando y por eso somos bastante poco formales. La vi conectada a la subdirectora ejecutiva del instituto y no podía menos que darle la oportunidad de hacer alguna apertura un poco más formal, siendo que yo soy el más desprolijo e informal de todos los que están en esta reunión. Pero bueno, ella, como me conoce, dije, dale para adelante. Bueno, este encuentro, esta conversación, esta mateada virtual que estamos haciendo, tiene que ver con el área que tengo a mi cargo y que cambió de nombre allá por el 2017, 2018, cuando descubrimos, ya veníamos sabiendo desde hace rato que la provincia, que la República Argentina tenía problemas muy serios, como toda la región latinoamericana, en materia de prisión preventiva. De hecho, INESIP en el año 2012 había hecho esta publicación que se llama El estado de la prisión preventiva en la Argentina, y un poco como derivación de esa investigación se comenzó con un proyecto que ya venía mirándose con interés de hacía bastante tiempo, que era tratar de proponer algún sistema que funcione y que sea sustentable de alternativas a la prisión preventiva primero, y ya vamos a ver que ahora es mucho más amplia la mirada que tenemos sobre lo que llamamos el sistema OMAS, pero en aquel momento nació como una de las respuestas posibles para reducir el abuso de la prisión preventiva a partir de hacer más creíble para en general, para la opinión pública, pero muy especialmente para los operadores del sistema, que era posible pensar en asegurar los resultados del proceso, asegurar los riesgos procesales, por decirlo de alguna manera más procesal, con un sistema que fuera creíble, que fuera confiable, de supervisión de las medidas, de esas medidas que se le proponen a los jueces para que en lugar de la prisión preventiva se trabaje con la persona bajo reglas, bajo supervisión, pero en libertad. Esto que empezó así y que se pensó como una respuesta al problema gigante del abuso de la prisión preventiva, fue evolucionando y fue tomando su propio camino. Nosotros hicimos una experiencia piloto en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que la Corte de la provincia decidió no continuarla. Estamos hablando de muchos años atrás, y yo no estaba a cargo del área desde ya. Y luego tuvimos la oportunidad de hacer nuestra primera presentación, nuestra primera implementación propiamente del sistema OMA en Santiago del Estero, cuando entra en la reforma a implementarse en Santiago del Estero, que fue, como en muchas provincias, una implementación gradual y por jurisdicciones. Luego también Entre Ríos adoptó el mismo modelo, y luego aparecieron otras experiencias y otros sabores, por decirlo así, de OMA, que es un poco lo que vamos a tratar de conversar hoy. Quisimos, y esto es un poco lo que les propuse a mis queridos compañeros invitados en este panel, y todos aceptaron que así fuera, se nos ocurrió que podíamos trabajar en una forma distinta de los habituales paneles, donde hay un discurso que sigue a otro discurso, y que a veces son muy interesantes, y de hecho los contenidos suelen serlo, pero por momentos el formato se pone un poco largo, sobre todo cuando, como en este caso, somos varios. Entonces, yo ya voy terminando esta muy sencilla introducción, y quiero disparar, por decir así, esta conversación, esta charla informal, con
vamos a hacer una primera ronda con todos los expositores que hemos invitado hoy, para que nos vayan contando cómo arrancó en su provincia la experiencia OMAS y qué vinculación tuvo con la implementación en sí de la reforma. La idea es pensar que cada vez que hemos implementado reformas, que hemos trabajado fuertemente en la transformación de los sistemas de justicia, es como que generamos expectativas en los decisores. Los decisores en algunas provincias han sido los superiores tribunales o las cortes, en otros han sido los ministerios de justicia y en general les hemos despertado expectativas, les hemos hecho promesas que creo que en general hemos cumplido, pero no han sido siempre las mismas porque tuvo que ver con que cada proceso de implementación provincial, lo mismo ha pasado en todos los países de Latinoamérica, tiene su propia historia y tiene su propia trayectoria y los caminos por los que se fue abriendo paso la transformación de la justicia penal son bastante diversos y variados. Entonces yo preferiría que empiecen y vamos a arbitrariamente, como todo, vamos a empezar en orden alfabético de provincia. Entonces, le voy a pedir a Silvina Abogado, que es la responsable de la oficina de la provincia de Chaco, que tome primero la palabra y nos cuente, Silvina, cómo fue que arrancó esto en Chaco, que creo que es una de las últimas implementaciones de las que vamos a mirar hoy, pero contanos un poquito cómo arrancó, cómo se pensó y qué le prometimos y qué le vendimos a los que decidieron dar este paso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la oficina que tenemos acá en la primera circunscripción de la provincia del Chaco es una oficina de control de suspensiones de juicio y proceso a prueba. Nosotros llevamos adelante la supervisión administrativa de las reglas de conducta que se imponen en las suspensiones de juicio o de proceso a prueba. Nuestra oficina es nuevita, comenzó funciones el 5 de mayo del año pasado. Y bueno, el objetivo principal vino a tratar de ayudar a los juzgados de ejecución, quienes ya hasta ese entonces llevaban la labor administrativa de la supervisión de las suspensiones, y poder cumplir plazos, básicamente, colaborar en eso en principio y llevar un control más efectivo de las reglas de conducta, una supervisión más personalizada de los diferentes legajos, si bien son muchos, pero una orientación a la persona a la que se le concedió la suspensión para que pueda cumplir con las reglas de conducta y una vez vencido el plazo establecido por los diferentes tribunales, comunicar ese resultado que venía siendo uno de los principales problemas que estaba teniendo la supervisión que llevaban los juzgados de ejecución. Buenísimo. Entonces, fíjense que subrayo solamente, nace el proyecto de Chaco como una necesidad de apoyo a los juzgados de ejecución que por lo general están explotados, creo que en todos lados, cuando tienen suspensión y pena en suspenso, suspensión de juicio previo y pena en suspenso como sus deberes. Hay otros lugares, ya lo vamos a ver, donde esto no recae en los juzgados de ejecución, sino en los tribunales que dictaron las resoluciones que imponen esas penas, en suspenso o probation, pero en el caso particular de Chaco, destaco esto porque van a ver que no es lo mismo en todos lados. Vamos ahora, crucemos el Paraná y le vamos a pedir a Marcia Monzón Carrillo, que es la responsable de esa oficina de control y reglas de conducta de la provincia de Corrientes. ¿Cómo nace en Corrientes tu oficina? Hola, buenas tardes. En nuestro caso, la oficina se pone en funcionamiento con con la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal. Está directamente vinculada a las oficinas judiciales. Nosotros dependemos de la oficina judicial. Comienza a funcionar las oficinas judiciales de las distintas localidades de la provincia y nuestra oficina, la oficina de control, se crea en diciembre del año 2024. Nuestra oficina se encarga del régimen, del registro de las
del control de las reglas de conducta de ejecución de toda la provincia, o sea, todo lo que sea las condenas de toda la provincia y las probation o la suspensión de juicio a prueba únicamente de capital. Después, las distintas oficinas judiciales del interior se encargan de la suspensión de juicio a prueba de su respectiva localidad. Acá únicamente tenemos los registros de capital y lo que es el registro de el control de las reglas de conducta de ejecución, sí, de toda la provincia. Desde la implementación del Código Penal y de la puesta en funcionamiento de las distintas oficinas judiciales. Buenísimo. Entonces acá tenemos una clara inserción dentro de la oficina judicial, tanto así que fuera de la primera circunscripción, todo el resto de la provincia es la propia oficina judicial la que controla probation, no así reglas de penas en suspenso, que sí a cualquier lugar de la provincia lo Ejecución. manejan ustedes. Bien, Ejecución es toda la provincia. ahí está. Suspensión de Bien. juicio a prueba y probation únicamente de capital. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces, sigamos por el litoral. A Fabricio Amateis, que es el director de la Oficina de Medidas Alternativas de la provincia de Entre Ríos. Contanos un poquito ese otro modelo que ya ha pasado los 10 años y que, como decíamos, viene desde otro, un poco desde otro, con otros antecedentes y con algún aditamento que las dos experiencias que hemos visto no tienen, que es otras funciones que no son supervisión de medidas. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Agradecer a Guillermo esta invitación. Contar un poco que en la provincia de Entre Ríos, como la mayoría que están escuchando, surgimos, la OMA en particular, surge a partir de la reforma del Código Procesal Penal. En Entre Ríos el código se empezó a aplicar gradualmente primero por las ciudades del interior de la provincia para terminar la capital, arrancando en el 2009, terminando en el 2014. Justamente en el 2014 se crea la OMA, Oficina de Medidas Alternativas. Esta oficina se compone, en su principio, con parte de un equipo de probation, que ya existía desde el 2004. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta OMA tiene como función esencial, primordial, el control de las medidas, el control de seguimiento sería lo adecuado, de las medidas que se disponen en la suspensión de juicio a prueba y de la condena condicional. Nosotros hacemos un control y seguimiento de esa regla de conducta. También, en el 2015 se nos atribuye como función de la OMA la coordinación de la mediación penal, que también es otro método alternativo de justicia restaurativa, ¿no es cierto?, en los conflictos penales. Entonces, hoy en día, esta OMA tiene 3 institutos de derecho penal: control y supervisión de la regla de conductas, en condenas condicionales, en suspensión de juicio a prueba o probation y en mediación penal. Nosotros tenemos 17 oficiales de prueba designados por toda la provincia, o sea, de nuestra competencia, en el caso que le haga el director provincial, en todos los departamentos tenemos estratégicamente ubicadas personas que hacen un control, y tenemos 23 mediadores penales. Dependemos directamente del Superior Tribunal de Justicia. En nuestra provincia, la Sala Penal Superior tiene 2 organismos a cargo, la OGA y la OMA. Así que somos hermanos con la OGA. Ahí tenés por eso decía la dispersión y la diferencia de modelos, ¿no? Ahí está claro que la función de OGA, de gestión de audiencia, no es, me parece, eso no es motivo de esta reunión de hoy, pero me parece que no es del todo asimilable a las oficinas judiciales que hay, por ejemplo, ahora vamos a escuchar a San Juan, pero que tienen claramente una función distinta. Entre Ríos tiene la particularidad de que agrega medios alternativos, resolución de conflictos, es decir, mediación penal, que tiene le pone un componente distinto, un condimento distinto, que no es el mismo de pensarlo desde la gestión como las experiencias que venimos viendo. La provincia de San Juan tiene una oficina de medidas alternativas que la dirige María Emilia Lucero, que es licenciada en psicología, pero tenemos también al coordinador de la oficina judicial, de la cual depende un poco esto que decíamos, ¿no? La OMA como parte de la oficina judicial,
Bueno, así que no sé si Emilia o Matías, quien quiere tomar la palabra para contarnos un poquito cómo nace y cómo se ancla institucionalmente la función de OMAS. Hola, buenas. Mi nombre es Emilia Lucero y soy licenciada en Psicología. La Oficina de Medidas Alternativas en San Juan nace en el marco de la implementación del procedimiento especial de flagrancia. En su momento, la Ley de Funcionamiento de Flagrancia, en su artículo 16, la Corte de Justicia crea la Oficina de Medidas Alternativas y se nos da la tarea de la supervisión y control de las suspensiones de juicio de prueba. Con algún tipo también de inherencia pericial, componíamos la oficina una trabajadora social y yo, que soy licenciada en psicología. Teníamos como fin, como dije recién, el control y con Matías en ese momento como director del procedimiento especial de flagrancia a la cabeza, con gran perspectiva de inclusión social, nos da la chance, a mí, a la trabajadora social en su momento, de pensar que en vez de hablar de un seguimiento y control, podíamos hablar de un seguimiento y supervisión, que la instancia de controlar a esas personas y juzgarlos en relación a los delitos que habían cometido ya había pasado en audiencia y queríamos implementar el paso por nuestros procesos desde una perspectiva de inclusión social para poder otorgar oportunidades a la mano que íbamos promoviendo el cumplimiento de lo que el juez había dispuesto y las reglas de conducta que había dispuesto. Más tarde, en el año 2021, se crea el sistema acusatorio, se implementa el sistema acusatorio en la provincia de San Juan y se crea en la acordada 246 de su funcionamiento la Oficina de Medidas Alternativas como tal, dependiente de la coordinación ahora de Oficina Judicial Penal de Matías. Y en esta parte, a partir del 2021, yo asumo como responsable de la oficina y se crean diferentes unidades. Se crea la unidad de inclusión social, donde se materializan todos estos sueños que se gestaban en flagrancia acerca de mirar las probation desde otra perspectiva. Y se crea una oficina de seguimiento propiamente dicha de suspensiones de juicio de prueba y una de seguimiento de medidas cautelares y reparaciones integrales durante el proceso. Además de una unidad jurídica administrativa que lo que hace es repartirnos las cartas, digamos, a todos los colaboradores para que todos tengamos en algún punto la misma cantidad de trabajo especificado a la tarea que hacemos, y una unidad de diagnóstico y pericia que viene a hacer el soporte pericial tanto en sistema acusatorio como en la parte de obtención de beneficios de ejecución penal. Ese es el pantallazo general de lo que es OMA hoy en San Juan. Claro, y fíjate cómo, acabo de escuchar y yo no había reparado en esto, también veo que tienen una función que tiene que ver con reparaciones integrales, o sea, algo más cercano a lo que Fabricio nos contaba, que es entender que la respuesta a un conflicto penal muchas veces y cada vez más, afortunadamente, puede estar pasando por la reparación, puede estar pasando por darle a la víctima otro tipo de respuesta que no sea la consolación propia de la venganza. Mirá, este desgraciado que te hizo algo, ahora le hicimos sufrir a él también, y entonces vos por lo menos sentiste contento que a él también le pasó algo y no es que no pasa nada. Esto... Guille, sí, decime. Perdona, haciendo un aporte ahí a esto que decís vos y justamente lo que había hablado Emi, hay una unidad muy fuerte y muy linda también que creo que es la que hace al todo esto que comentaba Emi de cambiarle una palabra de simplemente control por supervisión, es la unidad de inclusión social, donde trabajamos parte a contraturno, talleres que lo hacen mucho a voluntad los chicos y contraturno, como para tratar de darle alternativas y oportunidades a toda esta gente que pasa hoy por todo el sistema, ¿no? Sí, eso por supuesto que lo había capturado, pero me llamó la atención el parentesco con el tema reparación, pero ciertamente que esto que están contando, que lo dijo Emilia y lo recalcás vos, me parece súper importante, vamos a volver sobre ese tema. Quiero ir a nuestra OMAS decana, que es de Santiago del Estero, que fue de las que estamos hoy aquí, la primera del país, no la primera de la provincia, claro. Viviana Brán es la directora de la oficina de la circunscripción de la capital, que no fue la primera jurisdicción donde se implementó reforma. Vivi, contá un poquito cómo de distinto es el nacimiento de la OMA de Santiago del Estero. Bueno, buenas tardes. La verdad que agradezco la participación en este encuentro y la oportunidad de compartir las experiencias provinciales, lo que es OMAS aquí en el país. Bueno, OMAS en Santiago del Estero nacido a raíz de la reforma del sistema adversarial en la provincia. También se implementó de forma gradual por circunscripciones.
OMAS con las características que actualmente tenemos ha funcionado primero en banda, en jurisdicción banda en el año 2013, y después progresivamente en otras jurisdicciones, y en el 2016 en la jurisdicción capital. OMAS se encarga del control y la supervisión de las distintas medidas alternativas a la prisión preventiva. Es decir, eso en mayor medida, a diferencia de lo que es las medidas alternativas al proceso. También lo controlamos, pero tenemos un caudal de ingresos de medidas alternativas al encierro. Es decir, nosotros intervenimos en la instrucción penal preparatoria ejerciendo el control activo de todas las reglas de conducta que se imponen a los imputados, que van a tener su proceso penal, pero en libertad. Entre las distintas medidas de morigeración a la cautelar, que la cautelar sabemos que es excepcional, la prisión preventiva es la cautelar más gravosa, con la implementación de estas medidas alternativas que morigeran la prisión preventiva, nosotros ejercemos el efectivo control. Es decir, las medidas alternativas no pueden sustentarse sin un efectivo control. Esa es la impronta de la oficina, y yo creo que en el Poder Judicial, si bien OMAS depende de la Sala de Superintendencia y es una oficina de gestión administrativa independiente del Ministerio Fiscal, independiente de la Defensa Pública, el apoyo tiene un dispositivo institucional muy importante, porque al ejercer el efectivo control de estas reglas de conductas alternativas a la prisión preventiva, implica para los jueces aplicarlas de manera más responsable las medidas alternativas. Entre las distintas medidas alternativas que se aplican o que se ejerce el control están las exclusiones del hogar, como en los casos de violencia de género, el control o firma a una determinada institución, las conferencias periódicas en OMAS, en entrevistas también, generando un espacio amigable, distintas prohibiciones de concurrir a determinados lugares, sustracción de los papeles de viaje, prohibición de salir de la provincia. Esas son distintas reglas de conducta que se imponen para asegurar el proceso. Y también nos llama la atención de que en la oficina de Santiago del Estero nos ponen un plazo de control, y muchas de las medidas que controlamos es hasta la elevación a juicio. Es decir, un control que permite asegurar el comparendo de esa persona en juicio, si es que la investigación avanza, y bueno, el registro y el monitoreo se hace en la oficina. El equipo con el que cuenta OMAS Santiago, contamos con 3 administrativos y 7 trabajadores sociales. Antes de la pandemia existía, ahora imposible por el caudal y por el volumen de trabajo que tenemos, cuenta OMAS Santiago con profesionales especializadas en violencia de género, pero por una cuestión de caudal no podemos. Antes estaba dividida por área, es decir, en equipo que supervisaba violencia de género y abuso sexual, otros delitos contra la propiedad y demás delitos, y ahora se incorpora el régimen penal juvenil, que también nos convoca a especializarnos y a generar un protocolo específico para poder supervisar esas medidas socioeducativas que van a imponer a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Actualmente OMAS tiene, como decía, un caudal, un volumen de trabajo que no es imposible dividir las áreas de seguimiento y supervisión. También nosotros controlamos las causas, las medidas alternativas al proceso penal, que serían las suspensiones de juicio prueba, las condenas con pena en suspenso, pero hacemos el control junto con el juez de ejecución. Es decir, el juez de ejecución se nutre de nuestro relevamiento material, de las comparecencias, de los informes, de las estrategias de supervisión que implementan los trabajadores sociales para darle por cumplida o no la pena. No, en la práctica, Santiago del Estero no observamos instituciones de mediación penal, conciliación, que también sería auspicioso que se implemente, porque es imposible que todas las causas penales terminen en un juicio, un debate.
es hasta costoso. Entonces, esos criterios, esas instancias que implican aplicar el criterio de oportunidad y que OMA puede controlar, está capacitada para controlar, no simplemente en Santiago del Estero. Actualmente no veo ejemplos de mediación ni de conciliación. Claro. También otra característica práctica que tenemos en OMA Santiago del Estero es que OMA no es consultada en forma previa a la aplicación de esa cautelar que va a morigerar la prisión preventiva. Siempre intervenimos en la parte posterior una vez que la audiencia se ha celebrado. Pero sí, nosotros tenemos un registro de pedidos de informe del fiscal cuando el imputado tiene varias reincidencias o tiene varias causas, siempre para acumular y para valorar la aplicación de una prisión preventiva nos piden informes sobre el desenvolvimiento que ha tenido ese imputado en las carpetas de seguimiento que registra OMA. Fíjate, yo no sé si por los años que hace que nos conocemos con Viviana y que hemos trabajado y discutido el tema de OMA, pero justo me lleva a lo que tenía previsto charlar ahora, que es esto de cómo se identifica o cómo ustedes, cómo sus estructuras de flujo de trabajo consideran el caso, porque Viviana dice algo, después hay otra cosa más que dijo que me importa muchísimo y que ya vamos a ir, pero me interesa esto para seguir con esta mirada comparada. Viviana dice, cuando tenemos un seguimiento anterior, cuando tenemos conocimiento de esto, le damos el informe, porque esto hace de alguna manera cómo va a pasar en la segunda, en la nueva causa que tenga la persona, y esto tiene cierto problema a la hora de entender. Viviana dice, nosotros no intervenimos en forma previa, nuestro caso comienza cuando se le impuso una medida alternativa a la prisión preventiva y dicen, tomá, che, controlalo. ¿Cómo empieza en las demás jurisdicciones? ¿Cómo nace un caso? ¿Cuál es la puerta de entrada al caso? Vamos desordenadamente, que es como más me gusta. Abran el micrófono y arranquen. Ahí, Emilia, tenés abierto ya. Bueno, en la Oficina de Medidas Alternativas recibimos obviamente los oficios que nos ingresan de Oficina Judicial Penal u OGA, en el caso de los que vienen de flagrancia. Inicia a partir de que un juez impone la regla de conducta, sea esta la suspensión de juicio de prueba u otra. Somos 54 personas en OMA San Juan, no damos abasto para el control de la cantidad de personas. Solamente en los últimos 5 años tenemos 3.128 suspensiones de juicio activas en acusatorio y 2.615 en flagrancia. Inicia el trabajo y nosotros lo que hacemos es, además de buscar el buen cumplimiento de esa regla de conducta que dispuso el juez, buscar que esa regla de conducta sea cumplida desde otros lugares. Por ejemplo, es bonito contar que buscamos que el oficio de esa tarea comunitaria que cumpla no se quede reducida a la tarea comunitaria que ponga la municipalidad, sino ir en busca de la articulación con el referente municipal, buscar que aquello que el sujeto trae y que sabe, como puede ser jardinería, como puede ser carpintería, pueda otorgar un valor en esa tarea comunitaria, en la institución donde la vaya a desarrollar. Las reparaciones simbólicas buscamos que sean destinadas con algún fin simbólico de reparación también a merenderos, por ejemplo, en la provincia. Y además, voluntariamente, invitamos a participar de nuestros talleres de inclusión social, que el año pasado, después de haber crecido mucho, podemos agradecer que hemos tenido 700 participantes aproximadamente de manera voluntaria. ¿Quién sigue? Bueno, me tocaría a mí. Dale. Sí, nosotros trabajamos, como quiero aclarar primero, no controlamos medidas preventivas o sustitutivas de la prisión preventiva. Nosotros no dependemos ni del Ministerio Público Fiscal ni de los jueces de garantía. Somos independientes, autónomos, dependemos directamente del Superior Tribunal de Justicia. Esto nos da cierto margen de trabajo con libertad e independencia, ¿no es cierto? Y tampoco dependemos del juez de ejecución. Nosotros recibimos a la persona, en algunas condiciones y en otras previamente, cuando ya tiene la suspensión del juicio de prueba o la condena condicional otorgada. Son derivados a nuestras oficinas para que los oficiales de prueba hagan un seguimiento y coordinación de la regla de conducta que se le impone. En algunas jurisdicciones
de la provincia, los oficiales de prueba son consultados en la audiencia misma de suspensión o de condena y sugieren cuál es la regla más adecuada para la persona que está siendo el sujeto del proceso, ¿no? Eso ocurre en 2 o 3 jurisdicciones, que es el ideal, pero la jurisdicción más grande se ha complicado por el volumen de causas que hay diariamente. Volviendo, nosotros entonces, en la mayoría recibimos a la persona, si es el condenado o aprobado, y hacemos un seguimiento, un acompañamiento durante todo el proceso que dure su regla, su medida, asistiéndolo, estando con él. No solamente hacemos un control, sino que hacemos una supervisión, un seguimiento que implica muchas veces ayudarlo a cuestiones que tienen que ver con su entorno social. No solamente vemos que la persona debe cumplir con la tarea comunitaria, sino que muchas veces tendemos, y así lo determinan los juzgados que imponen la medida, que sean otras alternativas a seguir, como cuáles: capacitaciones, oficios, terminar la escuela secundaria, terminar la escuela primaria. Muchas veces, que hoy lamentablemente tenemos casi 60% de causas que vienen por violencia de género, ver que la persona aborde un taller donde pueda atender esta problemática. Tenemos dentro del Poder Judicial estos talleres gestionados por la OMA. Justamente ahora también tenemos uno gestionado con la municipalidad para ir viendo, para trabajar en conjunto, ¿no? Cómo estos talleres pueden abarcar a la mayor cantidad posible de gente, ¿no es cierto? Me hablo de talleres para personas que tienen causas vinculadas con lo que es violencia de género. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento durante el plazo que dure la medida, 1, 2, 3 o 4 años, en algunos casos de condena, e elevar informes. Elevar informes al defensor, al fiscal, en los casos de condenas, a los jueces que dispusieron la medida o buscarle los tribunales jueces. Esos informes son muchas veces determinantes. Se revocan las suspensiones, no se tiene por cumplimentada la condición de la condena cuando la OMA informa que la persona no cumplió con esta medida. Previamente, después de haber agotado toda la instancia para que esta persona pueda cumplir con la misma, ¿no es cierto? No es que simplemente le damos un informe, sino que lo citamos, lo tratamos. Si bien acá no tenemos un equipo técnico, muchas veces los oficiales de prueba son psicólogos, son asistentes sociales, tienen el título por la voluntad y el empeño que le ponen en su tarea diaria. Bien. Chaco, Corrientes, cuenten. Dale, Silvina. Buenas. Bueno, nosotros somos, la Oficina de Control de Suspensiones recibe las suspensiones por asignación de los diferentes juzgados de ejecución. Nosotros acá en la primera circunscripción tenemos 2. Esos juzgados reciben las suspensiones y forman el legajo de suspensión y nos dan intervención para la supervisión de las reglas de conducta hasta la finalización del plazo. Nosotros tenemos 3 personas que realizan la labor administrativa y 2 licenciadas en trabajo social que se encargan de los informes sociales de supervisión. Nosotros lo que hacemos es llevar el control administrativo y también los informes sociales, pero las reglas de conducta vienen impuestas por el tribunal que dictó la suspensión y con lo cual no tenemos competencia para modificar esas reglas. Uno de los principales impedimentos que tenemos a veces en la supervisión es que esas reglas vienen designadas sin tomar en cuenta por ahí las particularidades de cada persona, las posibilidades de cada persona para cumplir con su suspensión, pero en la creación de la oficina está prevista, digamos, la posibilidad de que nosotros tengamos esa función informativa a través de nuestras trabajadoras sociales para que puedan recabar antes del dictado de la suspensión información para poder brindar a los tribunales que puedan, digamos, determinar reglas de conducta no de fácil cumplimiento, sino que sean posibles de cumplimiento. Ese es uno de los impedimentos que estamos teniendo ahora. Nos encontramos con esa dificultad porque veníamos con una forma de trabajo diferente, el control lo hacían los juzgados de ejecución, y a la vez el dictado de la suspensión llegaba muchas veces en ese desconocimiento porque al incorporar a estas trabajadoras sociales, lo que hicimos también fue, o sea, el objetivo era que
alivie un poco el trabajo que tenía el equipo interdisciplinario del Poder Judicial que hacía esa labor social, esos informes. Entonces vinieron 2 trabajadoras de ese equipo a formar parte del nuestro y realizan esos informes sociales y bueno, somos muy nuevitos, como dije, estamos trabajando todavía. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a volver sobre algunas cosas que dijeron que me parecen súper potentes. Corrientes. Y en nuestro caso está más diferenciado, es muy parecido a lo que hace Entre Ríos y también Chaco, pero en nuestro caso también el momento de controlar la suspensión de juicio a prueba ya viene en el momento que el juez la dicta. Se hace una audiencia donde el juez ordena la realización, o sea, que se resuelva una suspensión de juicio a prueba. En ese caso nosotros, un personal de acá de la oficina, que en este caso es Antonio, que me acompaña acá, él se encarga de, al momento de realizarse la audiencia, baja y tiene una entrevista personal con la persona, se le habla en forma clara, precisa, se le explica, porque muchas veces las personas no tienen conocimiento, no saben las consecuencias o lo que puede pasar si no cumplen con estas reglas. Ellos vienen, firman, hacen un acuerdo entre la fiscal, la defensa, el juez homologa y queda. Entonces, en nuestra función es darle un poco más de humanidad, se habla con la persona, se le explica, se le pone en conocimiento todo lo que puede hacer, se le dice las obligaciones que tiene, cómo tiene que hacer, se le entrega planillas. Luego de eso, le entrega un acta para que lleve al lugar. En ese momento mismo también nos comunicamos con el lugar con el cual se ordenó la realización de la probation, se habla con la persona, también se le explica qué es. En muchos casos no está bien establecido porque hay lugares que nosotros hemos llamado y las personas no saben que va a ir un X a cumplir una regla de conducta. Entonces, es como que eso estamos tratando de aceitar, es justamente ahora a principio de año, el Superior Tribunal sacó por un acuerdo una red, se llama Red de Servicio Comunitario, que se publicó en la página del Poder Judicial en estos días, en cuanto ahí se le permite a distintos lugares para poder inscribirse, para poder utilizarse para realizar las probation. Porque muchas veces hay muchos lugares que dicen, voy a hacer en el comedor de la esquina de mi casa, y el comedor de la esquina de su casa es un pariente. Entonces, ese control que nosotros, como somos muy nuevos también, estamos tratando de que se haga, que se reglamente, que se registre. También la idea es realizar como un protocolo para presentar, y lo hemos conversado con las coordinadoras de la oficina judicial, para incorporar un asistente social, porque nosotros todavía no tenemos eso, para que pueda realizar unas visitas, no sería una inspección, pero visitas a los distintos lugares para poder dar un poco más de fe, porque hay muchas presentaciones que hacen con los probados que no son reales, vamos a decir. ¿Sí? Lo que nosotros tratamos es que el probado, bueno, de mantener una comunicación humana con el probado. Por ejemplo, si una persona que va a hacer un tratamiento, que tenga el oficio y las comunicaciones el mismo día, porque puede estar con abstinencia, puede estar pasando miles de cosas. Es decir, que las personas vayan, que se converse, a ver cómo se van a diligenciar todo lo que sea necesario para que empiecen a cumplir las reglas de conducta lo antes posible y la mejor forma posible. Para eso se le brinda el teléfono y el correo electrónico de la institución. Y se hace eso porque también hay una parte humana en donde vemos que los probados muchas veces son gente, con todo respeto, un poco limitada. Entonces le cuesta el entendimiento. Las personas de los comedores, hay muchísimos comedores en Corrientes que dependen del Ministerio de Desarrollo, que también tienen dificultades para anotar la cantidad de horas que trabaja esa persona. O sea, imagínense, muchas veces tenemos que estar constantemente en comunicación con el lugar, a ver, ¿esto es un 4 o es un 2? Se lo digo así porque es así, lamentablemente. Por ahí tratamos de explicarle cómo tienen que rellenar la planilla, que tenemos un formato preestablecido, es decir, todo lo que facilite que se presenten las constancias de manera prolija, clara, porque después, al final del proceso, va a haber que hacer un informe de regla de conducta
en la cual nosotros tenemos que, por ejemplo, sumar la cantidad de horas que trabajó esa persona, qué día fue, es decir, entonces necesitamos que las constancias estén claras y, por supuesto, darle al probado todas las herramientas lo antes posible para que pueda comenzar a cumplir, valga la redundancia, lo antes posible con las tareas impuestas por el juez. También en nuestro caso, por ejemplo, en la suspensión de juicios a pruebas de 1 año, 2 años, una vez cumplido el plazo, nosotros hacemos, así como contaron las demás partes, un informe en el cual se le detalla, especificando las horas, la cantidad, el tiempo, cuando presentó un informe muy detallado, se le pone en conocimiento tanto a la Fiscalía como a la defensa y en ese caso ya se espera, si en el caso de que haya un incumplimiento, si ellos realizan una audiencia para revocar o se le amplía el plazo, eso es en el caso de las probation. Pero una vez cumplido el plazo, nosotros hacemos como un cierre de ese legajo y ponemos en conocimiento tanto del cumplimiento como del incumplimiento. Y en el caso de las condenas, en el caso de la parte de ejecución, es totalmente distinto. A nosotros las reglas de conductas que hacemos el control ya vienen establecidas en la sentencia. En la sentencia dice tienen que hacer tratamiento psiquiátrico, psicológico, presentaciones mensuales, todo ese tipo ya viene en la sentencia. Entonces, una vez que la sentencia se encuentra firme, ingresa a la oficina de control, nosotros le enviamos, bueno, el trámite interno es, le pone en conocimiento a la juez hace el cómputo de pena y ahí se comienza el registro. Tenemos, en nuestra oficina somos 10 personas, 11 personas, y las cuales hacemos el control. Como yo dije, son de toda la provincia, en este caso ya tenemos más de 3.000 condenados que tenemos que hacer el control, entonces se hace un control y se le va poniendo en conocimiento tanto a la Fiscalía como a la defensa. Y ahí la fiscal decide, en su caso, la defensa presentar las constancias cuando hay un incumplimiento o no, y la Fiscalía solicita las audiencias, que es donde ahí sí se interviene la juez y se hace una audiencia en la cual la fiscal solicita, en su caso, que se modifique el plazo, de que se amplíe las reglas de conducta de la condena o que se remita al tribunal de origen para que determine si continúa la condicionalidad o no de la pena. Entonces son dos cuestiones muy diferentes en cuanto a probation y en cuanto a los condenados. Y no tenemos tampoco las reglas de conducta impuestas cuando hay por la prisión preventiva. Eso se encarga ya la oficina judicial encargada de los legajos que tramitan. Bueno, fíjense cómo fueron apareciendo varias cosas que en realidad todas están para seguirlas y yo estoy seguro que este va a ser el primero de una serie de encuentros porque la verdad que cada rama da para seguir trabajando un rato largo, pero de varias de las presentaciones... Hola, ¿me sigue? Hola, perdón. Sí, Dale. quería tirar un aporte nada más por si se sumaba la gente de Corrientes. Nosotros, la experiencia nos dictó, en vez de hablar de informes de cumplimiento o incumplimiento, enviar informes de situación. Entendíamos que no teníamos como decisión jurisdiccional para valorar si lo que teníamos era cumplimiento o incumplimiento, más allá de que nuestros parámetros nos lo daban, digamos, en relación a lo que había impuesto el juez. Pero construimos una idea de un informe de situación para quien defina si es cumplimiento o no, sea el Ministerio Público, por alguna vez que discernimos. Al final, Y la otra cosita es que nos encontramos también mucho con personas que se dificultaban en el entendimiento de aquello que se le había impuesto. Le pusimos mucha fuerza a la notificación posaudiencia. No sé si ustedes tienen eso, pero nosotros posaudiencia en general notificamos a las personas para poderles explicar, más allá de lo jurisdiccional, en otro vocabulario, en otro tono. Claro. Y Sí. en este notificar les damos un flyer, hicimos un folleto, como que esta persona tiene que ir a este lugar y hacer esto y no sé qué, y una carta de presentación para donde va a cumplir la tarea comunitaria. Me parece que sumaba como aporte, ¿no? A eso yo le no. quería sumar, perdón, a eso le quería sumar en cuanto a la perspectiva de esta red que me parece muy linda, el servicio comunitario. Creo que es una labor muy buena abrirla a la comunidad como convocatoria, pero en mi experiencia y la experiencia que hemos trabajado desde la oficina y de la corte, es difícil que la gente se sume. Vas a encontrar gente que se sume a querer, pero hemos salido a buscarlo y lo primero que te encontrás es mucha resistencia, porque nadie quiere tener a alguna persona que no sabe
qué ha hecho, si es violento, si dice, no me vas a traer a mí un ladrón a que me... Entonces, la verdad que ha sido un trabajo de salir a la calle, de coordinar reuniones y encima en cada cambio de gobierno a veces cambian los actores, entonces volver de nuevo a fortalecer ese vínculo y tratar de trabajar en conjunto al punto que hoy estamos trabajando con el patronato, que sería la parte de las condenas Efectivo. condicionales y efectivas para sumarnos en una tarea de control supervisada a través del ciudadano digital y con alguna especie de geolocalización y fortalecimiento de la medida. Que creo que ahí nos transformaríamos un poco más efectivos en cuanto a que no nos puedan simular que las medidas no las están cumpliendo donde debe ser. Pero Mire, Guillermo, nosotros, Dale, podría, Silvina. te concluyo, la parte, nosotros cuando hacemos los informes, claramente nunca hacemos referencia si cumplió o no cumplió. Como hay un plazo, por ejemplo, probation, 2 años, cumplidos los 2 años, se le hace un informe de las horas, todo lo que él presentó, pero nunca hacemos referencia a si hay un cumplimiento o incumplimiento. Esa es facultad de los jueces en el caso de decidir si es o no. Era para aclarar nomás, por ahí se entendió que nosotros le ponemos no cumplió o sí cumplió, no, bajo ningún punto de vista, porque no es facultad nuestra tampoco hacerlo. Sí, perdón, en sí, relación a eso, lo que hasta yo quería llegar aportar nomás era, Silvina, dale. porque no había tenido la posibilidad de decirlo hoy, que cuando finaliza el plazo de la supervisión de las reglas de conducta que hacemos, al tener la facultad funcional de la oficina, el juzgado de ejecución que nos da intervención, nosotros hacemos una resolución junto con el juzgado y remitimos al juzgado de origen de la suspensión para que ellos determinen si con la información recabada durante el plazo la persona cumplió o no cumplió con la suspensión del juicio. Eso, nada más. sí, en nuestros casos tenemos la facultad para elevar informes porque somos la oficina que hacemos el seguimiento. Y tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa misma solicitan previamente el informe. A Llegado el nosotros, vencimiento, cuando está la audiencia de revisión, llegado el vencimiento, solicitan el informe previamente. a nosotros también se nos solicita el informe, simplemente con la práctica al principio no fuimos tan habilidosos y quizás hablábamos de cumplimiento o incumplimiento, entendiendo que teníamos la facultad de haber hecho el seguimiento y poder valorarlo. Y bueno, y con la práctica fuimos descubriendo que el camino era ese, hacer un informe de situación y convocar al cumplimiento lo más posible y que después, en relación a todo lo que ese señor había presentado, de manera espontánea, el Ministerio Público valorara si era cumplimiento o no y lo sobreseyera o no del proceso. Pero sin duda que lo más Sí, difícil, perdón. perdón, es el acompañamiento de las instituciones. Es muy difícil que las instituciones tengan la confianza. Acá, en la ciudad, en la capital y en la provincia en general, tenemos de diversas índoles, de clubes, de comedores, y por supuesto, muchas veces nos hemos encontrado con instituciones que son ficticias o falsas, ¿no es cierto? Muchas veces con firmas falsificadas, que hemos corrido habitualmente el fiscal, se ha hecho la denuncia, porque estamos ante. También le damos una planilla a la persona para que traiga, y es un documento público. Entonces, si alguien está falseando, mintiendo, es un delito, y le hemos corrido vista, ¿no es cierto?, cuando hay un responsable de un comedor comunitario o una comisión vecinal. Trabajamos mucho con convenios, tenemos convenios con la Municipalidad de la Ciudad de Paraná, que es la capital, entonces ella nos abre en todas sus reparticiones. Trabajamos con lo que es convenio con la departamental, todas las personas que tienen delitos sexuales, suspensión o condena, no podemos mandar a hacer tarea comunitaria a una escuela o a un club. Entonces, las comisarías nos la aceptan para que realicen las tareas comunitarias externamente, ¿no es cierto? Igual que la unidad penal también, para hacer actividades extramuros. Pero nos manejamos mucho con acuerdos institucionales, ¿no es cierto? Necesitamos de los otros poderes del Estado, si no es imposible. Más allá de los organismos intermedios o la ONG, que pueden ser que son voluntariados, y se entiende cuando el presidente de la comisión vecinal o del comedor se niega porque un delincuente nos va a traer, no es un delincuente, una persona que es inocente, como explicaba, y tratamos de convencerlo. No es una tarea fácil, pero si no tenemos esas instituciones, nuestro trabajo cae en un saco roto. Necesitamos de ellas. Tal cual. Viviana. Sí, bueno, nosotros cuando hacemos el seguimiento durante el plazo que el juez ordena,
se hacen entrevistas presenciales en la oficina, entrevistas domiciliarias, todo depende de las condiciones que el juez ha fijado en el momento de la liberación. Hacemos informes de seguimiento, pero cuando hay un incumplimiento, es decir, cuando deja de comparecer, cuando no presenta el registro de firma, cuando tiene que venir a firmar a la oficina y no va, simplemente informamos, no ha comparecido, no, el domicilio que ha constituido no es el real. Hay un cierto peligro procesal porque tiene diversas carpetas, en todas las carpetas tiene un domicilio distinto, entonces son cuestiones que sí es importante informarlo como es, o sea, porque él está notificado personalmente en la audiencia de liberación cuáles son las pautas de conducta y si tiene que ir a una institución determinada, como en este caso es OMAS, a firmar, a comparecer, a hacer tratamiento, y no lo hace o no presta colaboración, se informa de esa manera, de una manera clara. Obviamente, el criterio del fiscal ante la lectura del informe, desconocemos cuáles van a ser las medidas futuras a eso, pero sí, tiene varias causas, es una persona reincidente, el fiscal acumula esas causas con generalidad y solicita una prisión preventiva en esos casos. Y cuando ya son acuerdos que hayan cerrado el proceso, es decir, que haya sido una voluntad de componer el conflicto penal, más aún cuando se hace un control, y más si es violencia de género y tiene tobillera electrónica, y nosotros tenemos en Santiago del Estero un organismo que Santiago acompaña, en donde brindan los dispositivos, ya sea duales o solamente las tobilleras electrónicas, cuando hay un incumplimiento, un acercamiento a la víctima, nosotros informamos como reporte. Es decir, la víctima que se presenta a la oficina, más allá de que tiene que después denunciar, porque aquí el Ministerio Fiscal exige para la instrucción y porque es un nuevo hecho, la nueva denuncia, nosotros en esa causa por el cual durante el plazo tenía que estar sometido al control de OMA para morigerar la prisión preventiva y no ha cumplido, nosotros mandamos ese informe durante el plazo que duran las medidas, obviamente. Vencido el plazo, se hace una evaluación, se carga en el sistema de datos de la oficina y se envía a las partes el informe de seguimiento total, es decir, cuántas veces ha comparecido, porque en las causas de violencia de género, nosotros tenemos una oficina que es el equipo de asistencia a la violencia, que ha sido formada hace, no me acuerdo cuántos años, pero es una ayuda auxiliar a nuestro trabajo de seguimiento, más en en las causas de violencia de género, que ellos tienen una política de terapias grupales para sensibilización de violencia, talleres, asistencia, que es un proceso asistencial, es decir, y el juez, cuando lo libera en la causa de violencia de género, le impone que haga el tratamiento, que concurra el proceso asistencial. Entonces nosotros, una de las maneras de supervisar y ejercer el control es el intercambio de información que las trabajadoras sociales en los momentos de las entrevistas realizan con los otros organismos para determinar si esa persona está asistiendo o no. Muchas veces cierran el proceso asistencial porque no cumple con los turnos, porque no van, porque no tienen voluntad. Entonces, esas cuestiones informamos en la evaluación final. Y también cuando hay informes positivos, de la misma manera, ha terminado el proceso asistencial en forma satisfactoria, continúa haciendo un tratamiento individual terapéutico. También informamos cuando retoman el vínculo en los casos de violencia de género. Es decir, informamos todo lo que es, porque la carpeta, cada imputado tiene su carpeta, que es el seguimiento que te imaginas. Nosotros, a diferencia de las otras jurisdicciones, tenemos el contacto con las personas desde la instrucción penal preparatoria. O sea, nosotros no solamente lo vemos los acuerdos conciliatorios que hayan arribado con el criterio de oportunidad. Simplemente nosotros vemos todo, vemos las alternativas a la prisión preventiva. Entonces es un control, es un trabajo mucho más amplio. También en los casos del control de las probation y de las penas con ejecución de suspenso también pasa lo mismo. Ejercitamos el mismo control, nos nutrimos de todo ese relevamiento material con los seguimientos que hacemos con los imputados y las víctimas y mandamos el informe cuando cumple el plazo de condena. Y el juez va a decidir si continúa
de acuerdo a lo que ve, si ha terminado de cumplir o no, porque creo que tiene 4 años más como para hacerlo llamar. O sea, Claro, fíjense, vinculados. Perdónenme un segundito que quiero hacer una pequeña recopilación acá, porque de las muchas cosas que hay para seguir, como dije al principio, a mí me parece algo súper valioso que aparece en todas las intervenciones de ustedes, que es una búsqueda y que yo diría que está cada vez más clara de entender quién o quiénes son los clientes de la OMAS, o sea, a quién le están brindando este servicio a ustedes. ¿Es a las personas supervisadas? ¿Es a las víctimas? ¿Es al juez? ¿Es al fiscal? Parece que fuera una cosa medio compleja, pero yo los escucho y se nota, sobre todo que venimos trabajando este tema hace mucho tiempo, empezamos todos pensando que le hacemos un servicio de información al juez. Y hoy por hoy, como estamos avanzando en la lógica del adversarial, en la lógica del acusatorio, está más claro que se produce información que por supuesto las partes la van a usar para litigar en una audiencia, posiblemente, vamos a poner acá que tenemos representado en San Juan la OMA y la oficina judicial. Si María Emilia le hace un informe diciendo, bueno, esta persona no vino, no la pudimos contactar, se mudó, no aparece, no está cumpliendo con las presentaciones, etcétera, etcétera, si ella, que tiene muy claro, y creo que todos de alguna manera lo están diciendo, cada cual con sus palabras, pero está claro que parte del servicio de la OMA es para que la persona bajo supervisión pueda cumplir con las reglas, pueda salir adelante, pueda no volver a tener el riesgo de ir preso por algo que haga mal. Entonces, se ocupan de explicarles cuando terminó la audiencia para que de verdad entiendan, se ocupan de darle bien el oficio o la notita para que puedan ir a donde van a hacer las tareas comunitarias, donde van a pedir el turno para el tratamiento de adicciones, lo que fuera, que es parte de esa regla. Se ocupan de asistir, acompañar y asegurar que se cumpla, porque el objetivo, esto es una cosa que hemos evolucionado con el tiempo. En algunos lugares, como en mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires, la lógica de las reglas de conducta parece más cercana a: está bien, no tengo lugar en la cárcel, no te puedo meter preso, pero cuídate porque donde te pesque te meto preso. Donde no vengas a firmar un mail, fuiste y yo te hago meter preso. Esta lógica se está perdiendo y ustedes están trabajando desde otra lógica, que es la de el mejor negocio para todo el sistema es que la persona entienda lo que tiene que hacer y lo haga. Si tiene que cumplir determinadas reglas, que las cumpla, porque apostamos a que eso nos va a permitir superar el conflicto penal, superar el problema por el cual esta persona cayó como imputada en el sistema penal. Ahora, si ustedes no hicieran este informe, si ustedes dijeran, bueno, que esto nos pasa mucho, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, es una discusión que solemos tener con el Patronato de Liberados, que es lo que tenemos, hay personas en el patronato que dicen, nosotros estamos para apoyar y para acompañar a los liberados y no para mandarlos presos. Así que si lo quiere controlar, contrólelo usted, yo no lo voy a mandar en cana, por decirlo en criollo. Y la verdad que ustedes me parece que han entendido claramente que sí, le tendemos la mano y tratamos de que cumpla, pero para que el sistema realmente funcione, para que de verdad los jueces otorguen más medidas alternativas, más cosas que no son encerrar gente, tienen que ser confiable el sistema de supervisión. Entonces, no podrían no informar, no le hacen ningún favor ni al probado o supervisado, ni al sistema, ni a la sociedad. Si ustedes dicen, bueno, que me pregunten y si no me preguntan, yo me callo la boca y no voy a vigilantear a nadie. Perdón que hable así, pero a mí me gusta hablar clarito. Me parece que es muy bueno y se está evolucionando mucho en esto y me parece que estas experiencias que estamos mirando hoy están todas más o menos yendo por el mismo lado. Tendemos la mano, ayudamos, apoyamos, pero nuestra función también es informar cuando la cosa no va bien. Y esto me lleva
Perdóname, Vivi. Esto me lleva a otra cosa que ahora, por favor, a ver si me pueden ayudar con esto. Salió un poco, pero me interesa sobremanera poner un ojo sobre algo que ustedes dijeron y que Viviana dice: nosotros tenemos la suerte de que los agarramos desde el principio cuando le están discutiendo si le van a poner preventivo o no, no como las demás jurisdicciones que los agarran cuando ya se tomó la decisión que supuestamente pone fin al proceso. ¿Cómo podemos o cómo ustedes ven la posibilidad de avanzar con información de calidad para que el fiscal, el defensor puedan litigar competentemente qué reglas son las mejores para este caso y no tener que estar emparchando reglas que no eran las adecuadas, porque la verdad que el fiscal, el defensor y el juez resolvieron en el aire y de memoria, y por lo que parece que pasa siempre, y dice, bueno, mandémoslo a pintar una escuela. Y la verdad que para esta persona a lo mejor es otra la medida adecuada, y esa medida es una porquería. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad o bien de avisarle al juez, al fiscal, al defensor: che, esto no está funcionando, habría que pegarle un ajuste, habría que trabajar un poquito más porque esta regla así como está no va bien? O mejor todavía, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de empezar a producir? Ya sé que me van a decir no damos abasto, pero no estoy hablando de si se puede, si hay recursos o no. ¿Cómo ven la posibilidad de anticipar información de calidad para que esto se litigue y no tengamos que estar yendo y viniendo con medidas mal diseñadas, mal pensadas y que después no se pueden cumplir? ¿Qué tal esto de que en un futuro, si frotamos la lámpara mágica y el genio nos concede los 3 deseos, queremos mucho personal y muchos recursos para que los informes vayan antes de la audiencia en la que se va a imponer la medida? ¿Cómo lo ven? En nuestro caso, Particularmente, perdón. perdón, Emilia. Después. Bueno. Dale, Silvina, que vos hace rato que no te damos la palabra. no, particularmente pienso que en esta, por ejemplo, en el caso de nuestra oficina, con esta función informativa, porque esta labor que hacemos ahora con las trabajadoras sociales, antes no daba abasto con el equipo interdisciplinario que lo hacía, y es una herramienta que posiblemente los tribunales todavía no están teniendo presente, que es la posibilidad de hacer esos informes efectivos, no solamente informes sociales, sino también psicológicos de la persona, para poder relevar los datos suficientes y poner medidas, no de fácil cumplimiento, sino, como dije anteriormente, de posible cumplimiento, ajustados a la persona, a la realidad. Y también otra cosa que inclusive puede llegar a determinar si es una persona que está, digamos, que es capaz de afrontar una medida alternativa, porque en muchos casos, hoy en día, lo que tenemos es causas que llegan de personas desaparecidas, prácticamente, de imposible encontrarlas. No los encuentra el tribunal y le dicta la suspensión, menos le vamos a encontrar nosotros. Estamos con ese problemita también. Claro, ¿y cómo han firmado el acuerdo si no están en el tribunal? Guillermo. Dale, Fabricio. No, acá en la provincia tenemos un mix, digamos. Hay jurisdicciones como Uruguaychú, que es una ciudad grande, conocida por sus carnavales, luego ya un poquito más chica, La Paz también, donde hay antes de la audiencia de suspensión de juicio de prueba o de la de condena condicional, la persona se entrevista con un oficial de prueba y de ahí surge la información. Media hora antes, 40 minutos antes, una hora antes, un día antes. Tenemos y podemos determinar previamente cuál sería la regla adecuada para la persona y que no caiga en algo de difícil cumplimiento o de imposible cumplimiento, o porque la persona no tiene los medios tecnológicos para hacer un curso virtual, o porque no tiene los recursos económicos para hacer del campo ir a otra ciudad cuando pudiera ir a la escuela. Se trabaja mucho en lo previo. Ahora, en otras jurisdicciones donde, digamos que la dinámica de la audiencia hace imposible, porque no alcanzan los salones, porque no se puede esperar media hora, 10 minutos, trabajamos mucho con los defensores. Vienen las reglas muchas veces y nos comunicamos con el defensor: mirá, tu pupilo procesal no puede cumplir esta regla, no tiene la posibilidad, no tiene los conocimientos por ahí culturales para entender
por más que se lo expliquemos, capaz que la adecuada es otra. Entonces los defensores, que en la mayoría de los casos acá son oficiales, ellos gestionan y solicitan el cambio de regla de conducta. Trabajamos, si bien somos un colegio independiente de los ministerios públicos, tanto la defensa como la fiscalía, trabajamos muchas cosas coordinadas. Los defensores se han dado cuenta que lo asistimos para que la persona pueda cumplir con esa regla y de esta manera pueda lograr, es muy grande la palabra, la resocialización, pero bueno, es lo que pretendemos con los recursos que tenemos. Y en definitiva también lo ayudamos al defensor en eso, en guiarlo, acompañarlo a la persona y siendo asistente. Sin que trabajemos para ellos, también trabajamos asistiendo, siempre poniendo el foco, y eso es lo que digo, de la persona. Yo estoy en esto del año 2007, del antiguo Equipo Probation, hace muchos años ya, y entiendo que hay que trabajar sobre la persona. No me interesa el fiscal, el defensor, nosotros estamos acá para ayudar a la persona. Lo encontramos, como dijo Viviana, ya cuando pasó la preventiva y ya tiene una probation y una condena. Si no lo agarramos ahora, el camino puede ser otro. Yo quiero contarle esto nada más. Al día 20 de marzo, o sea, el viernes pasado, en la provincia de Entre Ríos, había detenidos en las diferentes unidades penitenciarias de la provincia 3.000 personas. A esa fecha, en la provincia hay 4.300 personas bajo supervisión de la OMA. Claramente funciona. Claramente los juzgados creen que esto es una medida eficaz. Alternativa a la procesión penal es la prisión, que con el esfuerzo y la voluntad de los que por eso no alcanzan los recursos, por eso no alcanzan los tiempos del oficial de prueba, se hace un trabajo con cierta seriedad y responsabilidad que da garantía de estos sistemas. Como vos dijiste, Guillermo, nosotros pensamos en la persona, pero si no somos responsables de informar, el sistema cae en la desconfianza y eso es lo peor que puede pasar. El sistema de control y seguimiento de las medidas tiene que ser eficaz, efectivo y generar confianza en la sociedad. Ayudar a la persona, ayudar al probado, al condenado, pero también que la sociedad sepa que si esa persona no anduvo, bueno, va a tener sus consecuencias también. Si no, no sirven estos medios alternativos. Emilia. Sí, en nuestro caso en la provincia de San Juan intentamos algunas cosas. Cuando empezamos en flagrancia, empezamos a hacer entrevistas a todos los que llegaban al procedimiento especial de flagrancia para poder dar una idea a las partes acerca de cuál era la posible tarea comunitaria afín o cuáles eran las posibilidades que iban a hacer algún cumplimiento, digamos, de la persona o que por lo menos iban a motivar al cumplimiento. Con el tiempo el caudal fue cada vez mayor y quizás esa entrevista previa fue cada vez más difícil, pero hay tips que nos quedamos como muy guardados. Por ejemplo, era muy difícil para alguien que tenía que cumplir una tarea comunitaria que se le impusiera una medida como que asista a la tarea comunitaria de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche en tal municipalidad, a tal lugar. Entonces construimos con las partes la idea de decir un total de horas, 36 horas, 42 horas, y que esas horas después en esa entrevista posaudiencia que yo te digo que tenemos, poder construir en qué momento para esa persona esas horas no le impedían ser una hora laboral para ellos, que muchas veces eran changarines y eran sustentos de hogar. Entonces, poder acomodar, o sea, muchas veces los incumplimientos tenían que ver con la imposibilidad del sujeto de cumplir. Y ahí es donde creo que, sin duda, los informes son a rajatabla y ninguno no se eleva y el cumplimiento es confiable y seguro, pero creo que motivamos al cumplimiento y promulgamos que cuando nosotros trabajamos bajo gestión de calidad. Y al trabajar con gestión de calidad teníamos que identificar cuál era nuestro usuario. Yo decía, bueno, el usuario es aquel que me pide. Y yo decía, no, pero mi usuario es el justiciable, mi parte interesada es el justiciable. Entonces, digo, trabajamos quizás hacia la ciudadanía, entendemos que ese justiciable es parte de esa ciudadanía, que reparar el daño tiene que ver con todo, y buscamos la manera en que esto que ordena el juez sea complementario. Como por último tip, digamos, entre muchos, qué sé yo, tendría que ver con armar carteras. Armamos carteras de ofertas laborales, carteras de lugares donde podían hacer oficio. Matías tiene gran perspectiva en generar alianzas estratégicas, entonces, y además de ser apodado en tribunales el gran dialoguista. Entonces el diálogo continuo con las partes, con el Ministerio Público Fiscal, con el Ministerio Público de la Defensa y con los mismos jueces hace que incluso antes de ellos a otorgar una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, entre las otras medidas que también controlamos, nos llaman, en general me llaman a mí bastante, y me llaman y me dicen, che, mira, tengo este sujeto de tal lugar, ¿a dónde puede cumplir? ¿Dónde puede desarrollar las tareas? ¿De qué manera? ¿Tiene esta situación? Entonces,
Quizás no es en el 100% de los casos, pero en muchos casos se recurre a esa cartera de ofertas que nosotros damos para tareas comunitarias, para destinos de reparaciones, para aprender un oficio, entre otras cosas. Ahí podés aportarle, Emi, el tema de Escuela Hogar. el porcentaje, ¿no? El porcentaje que teníamos de incumplimiento. Desde el año 2021 a la actualidad, o sea, en los últimos 5 años, fue el informe que se elevó a la Corte de Justicia y está elevado está en las páginas también del Poder Judicial oficial. Nosotros tenemos un 10% de revocación de suspensiones de juicio de prueba en los últimos 5 años en el sistema acusatorio y un 1% de revocaciones de suspensiones de juicio de prueba en flagrancia. Promovemos el cumplimiento lo más posible, informamos todos, pero bueno, buscamos que, la verdad es que, por ejemplo, una de las tareas que implementamos el último tiempo fue que en los últimos 6 meses antes de que venza el plazo, obviamente no en aquellos que se hayan desaparecido y fugado, volvíamos a retomar antes de tener que enviar un informe de cumplimiento, nos poníamos una alerta 6 meses antes de que termine para decir, dale, te faltaron 10 horas, por favor, vení a cumplir, vení a hacerlo, es importante para vos, no vas a tener antecedentes, está buenísimo que si lo puedes cumplir y poder hacer entender cuál era la oportunidad que el juez realmente estaba dando. Es algo que yo también le doy mucho valor a los chicos que hacen la notificación posaudiencia. La notificación posaudiencia implica mucho en enseñar el valor que tiene esa oportunidad que dio el juez y encontrar el cómo hacer posible este cumplimiento. Entiendo, como para darle un cierre a lo que viene haciendo Emi, que el camino es mucho vocación de servicio, porque realmente es difícil, muy difícil, tanto las personas que vienen condenadas como personas también que vienen a consultar otro tipo de tareas y actividades que se hace de la oficina. Y también es de un gran trabajo de complementar voluntades, porque no, yo siempre lo decimos los chicos y en eso creo que la Corte también es muy importante remarcar lo que nos ha acompañado en esto de las alianzas estratégicas y la firma de convenios para poder fortalecer estos vínculos y poder tener estas herramientas para brindarle a quien en definitiva está esperando alguna respuesta y poder seguirlo. Creo que a esto hay que sumarle hoy las herramientas de la tecnología, que es el desafío total que venimos tratando de sumar para tratar de volvernos más eficientes y mucho más efectivos en las medidas y se nos tornen todavía con menores incumplimientos. Creo que ese es el próximo desafío que tenemos que lograr, ¿no? Sí, sí, ciertamente que hay una necesidad imperiosa de construir un sistema de alternativas que sea verdaderamente confiable y tiene que ver con esto que ustedes están diciendo, tiene que ver con que tengamos posibilidades de medir, de mostrar lo que logramos. Ustedes están, y yo estoy seguro que en todas las jurisdicciones pasa lo mismo si tenemos la capacidad, que a veces no nos dan las manos para hacerlo, de medir y contar los resultados. Pero es muy importante dedicar un tiempo, dedicar recursos humanos y materiales a visibilizar, a que nosotros mismos veamos cómo está funcionando y cómo no demasiado bien y qué es dónde estamos fallando. Esto es tremendamente importante, nos cuesta mucho en general y perdón Emilia, somos casi todos abogados acá, pero nos cuesta mucho los abogados trabajar y tomar decisiones sobre la base de realidades empíricas, sobre la base de lo que pasa de verdad. Estamos demasiado formateados desde que entramos a la facultad en el mundo ideal del deber ser y no de lo que de verdad pasa. Y esta nueva mirada, que algunos la miran peyorativamente, de la gestión como algo valioso para darle al ciudadano una respuesta respecto de por qué sí tienen que invertir presupuesto en sus sistemas de justicia. Ustedes recuerden que los judiciales en general nos hemos pasado la vida diciendo nosotros con los políticos no tenemos nada que ver, no nos relacionamos porque la independencia, bla, 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 bla.
cosa que no sucede obviamente cuando queremos llegar al cargo, nos juntamos con cuanto senador, diputado, concejal, intendente nos abra la puerta para que nos apoyen y nos nombren. Pero una vez que llegamos ya no queremos saber más nada con los políticos. Y esto es un problema enorme porque los que deciden el presupuesto son los políticos. Y los políticos no deciden por nuestra bonita cara, sino por lo que la gente piensa de cómo están asignando ellos los recursos. ¿Por qué? Los diputados, los senadores de cada provincia, los legisladores de cada provincia nos van a dar más presupuestos si la gente piensa que la plata gastada en justicia está tirada a la basura porque no prestamos servicios que valgan la pena. La verdad que los niveles de aceptación pública de la justicia son muy malos y si no nos ocupamos en hacer marketing político, y lo digo con toda el ancho del término, para que las personas digan, che, qué bien que están trabajando en la SOMA. ¿Para qué? Para que nos den más pelota, para que nos den más recursos, para que podamos empezar a contar mejor, que podamos hacer mejores evaluaciones, que podamos empezar a trabajar con eso que nos encantaría, que son los informes previos, que tener un poco de anticipación y no tener que tapar el pozo después que se cayó el chico. Todo esto lo vamos a lograr si le vendemos, y uso a propósito esta palabra, a la comunidad que lo que hacemos es sumamente importante. En el camino de esto, y por acá quiero ir, si bien ya llevamos casi 1 hora y media, tengo ganas de quedarme mucho más tiempo y seguramente lo vamos a seguir, pero algo que por ahí lo mencionaron ya, pero ¿de qué manera se está dando o qué manera han encontrado ustedes para articular con otros poderes del Estado? Muchos de los recursos con los que las personas van a superar esa vulnerabilidad que los hizo ser acusados de algo, tienen que ver con servicios estatales que van a prestar muchas veces en niveles municipales, que los judiciales parece que no reconociéramos a los municipios como el Estado más próximo a las personas. ¿Cómo les funciona a ustedes? ¿Qué respuesta están logrando de los municipios y también de otras organizaciones de la sociedad civil? Los que trabajamos en el sistema penal estamos muy acostumbrados a que en la cárcel tenemos la pastoral de la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, también las entidades religiosas aportan, pero generalmente aportan más para lo que están presos, pero hay un montón de organizaciones de la comunidad. Nosotros tenemos lugares de tareas comunitarias que dependen de organizaciones territoriales que no tienen nada que ver con los benefactores religiosos, sino que tienen que ver con gente que la está pasando mal y que se juntan para tratar de pasarla un poco mejor, para tener cooperativas de trabajo, etcétera. Y ahí también tenemos posibilidades de hacer esto que decían ustedes, de incluir, de abrir puertas, de que las personas encuentren alternativas para salir adelante con esto. ¿Cómo les está yendo con estas articulaciones? No quiero ser el único que habla. Bueno. Dale, Fabri. No, como lo dije hoy, nosotros trabajamos mucho con los municipios. Hay ciudades de la provincia donde hay 2 comedores comunitarios, 3 clubes y se acabó. Si el municipio no nos abre las puertas, entonces ¿qué hacemos? Trabajamos mucho con los municipios y claramente a ellos les gusta mucho, como si hoy hiciéramos la exposición. Entonces, bueno, hacemos un convenio, vienen acá, lo firma el presidente del Supremo de Justicia el convenio. Entonces, lo venden políticamente a ellos también, ¿no? Su colaboración con la justicia. Pero trabajamos mucho con los municipios, con el Consejo de Educación, que es el ente que nuclea a todo lo que es la educación a nivel provincial, mayoritariamente con la educación de adultos, con el tipo tenemos teléfono de contacto directo con él. La semana pasada nos reunimos por los centros de perfeccionamiento. Acá la provincia tiene muchos centros de perfeccionamiento por todo el territorio, están muy buenos, con varios oficios. También hacemos convenio con ellos, pero recurrimos porque, aparte, es lo que más por ahí es una medida viso de responsabilidad, porque es un ente del gobierno, ¿no es cierto?, que está colaborando con la justicia. Esto se trabaja en conjunto con la sociedad, entre todos los actores sociales. Y si está el Estado de por medio, me refiero a lo que es ejecutivo, mejor todavía, ¿no? Ya. ¿Quién más? Nosotros también, ahí sumando un poquito a lo de Fabricio,
hicimos convenios con ONG, aparte de los municipios. En realidad los aliados estratégicos son los municipios, no nos queda otro, los ministerios, que también nos aportan directamente, salud pública, desarrollo humano, cuando tratamos de que alguna persona ha hecho tal vez algún tipo de taller que pueda darle alguna herramienta laboral, tratar de que genere un pequeño programa o proyecto a través de desarrollo humano y medio esto siempre lo decimos, sin incentivar a que tenga que llegar por este medio a obtener un beneficio para poder, por ejemplo, una persona que empezó a hacer papa frita en un departamento y hoy vende papa frita. Pues le conseguimos la máquina y todo, consiguió una salida laboral. Que no podemos salirle a decir a toda la comunidad que delinque, que ingrese por el sistema para tratar de fomentarlo, pero lo tratamos de hacer, siempre tratamos de acompañar. Eh, en hecho, un caso muy lindo también a una persona que vivía cercana a familiares, le ayudamos a través del ministerio a poder cambiar su casa. Eran casas del IPB, del organismo público, y pudimos lograr que la persona tuviese un cambio de domicilio. Eso fue muy lindo realmente para toda la familia, por lo que vivía de la La cercanía violencia. de los familiares, tal cual. Creo que trabajar los convenios con todas las instituciones es válido y el mayor desafío es sumar a la actividad privada, en la parte de la responsabilidad social empresaria. Creo que es un gran desafío, es difícil porque insisto que se genera mucha, digamos, hay una reticencia a sumarse en este tipo de actividades por los temores que genera a veces, pero creo que mostrando la seriedad del trabajo, la responsabilidad con la que se siguen y el marco con el que estamos trabajando, esto de la información, por ejemplo, a veces vienen suspensiones, juicio a prueba de casos de violencia intrafamiliar por ahí, que no es un caso de robo, no es una persona que haya salido a robar. Entonces, tiene un perfil y podría fácilmente ir a cumplir alguna medida, tal vez en alguna empresa privada, que no se va a sentir incómoda, tal vez, por esta situación, ¿no? Que muchas No veces se sé. los castiga por estar. Mati, yo te sumo que hicimos en algún momento un convenio con la Secretaría de Empleo para simplemente enseñar a hacer un CV de alfabetización para que la tarea comunitaria tratase de alfabetizarse tanto digital como analógicamente. Que se buscó que los oficios tuvieran un fin. Por ejemplo, en la escuela albergue de San Juan se articuló alguna vez para que fueran a desarrollar tareas comunitarias un carpintero que arreglara los pupitres y un jardinero que plantó malbones en toda la escuela hogar de acá de San Juan. Y que aquellas cosas que no existen y esas articulaciones que no son posibles, los chicos particularmente la unidad administrativa de flagrancia, la hacen posible porque desarrollan talleres. Por ejemplo, se nos cayeron los talleres que tenían que ver con problemáticas de violencia de género y crearon el taller de vínculos saludables, crearon el taller de enriqueciendo mi identidad, crearon el taller de responsabilidad subjetiva y social. Ahí Entonces, en esos talleres se sumó un juez también sí, a dar la parte de él. O sea, cosa que realmente creo que esto es contagiable, ¿no? Y lo que siempre decimos, nadie sobra acá. Es mucho lo que hay, es mucha la necesidad y contra mayor articulación se pueda realizar, creo que es la ganancia que tenemos para darle herramientas a quienes lo necesitan. En cuanto al servicio, el juez y las partes, fiscal y defensor, que tengan estas herramientas y a las personas que se vinculan directa o indirectamente con el Poder Judicial, ¿no? Ujú. Marcia. Sí, en nuestra parte nosotros tenemos contacto recién con el probado una vez que se realiza la audiencia, una vez que está homologado el acuerdo con el lugar, con todo. Entonces también es un poquito más complicado para nosotros porque no podemos ver si la persona puede o no cumplir. Los acuerdos los establece la fiscalía en realidad, junto con la defensa, y ya vienen y ya se homologan. Y ahí recién nosotros tomamos conocimiento, que es como yo les comenté, que al momento de finalizar la audiencia ya se hace esa entrevista personal donde se le comunica en forma clara todo lo que el probado tiene que cumplir. No, nuestra finalidad, en un futuro no muy lejano, porque ya se puso ya se aprobó, ya salió por acuerdo, que es nosotros tener lugares
para poder proporcionarle a las partes al momento de firmar el acuerdo, tener distintos lugares para poder decir, estos son los lugares habilitados o que están disponibles para que la persona pueda realizar la probation. Y eso es con esta nueva red de servicio comunitario que se está implementando en este momento, pero está muy, muy reciente. Y en nuestro caso tenemos muchos de los probados están en lugares de la municipalidad, en las iglesias, más que nada iglesias evangélicas son los que aceptan muchísimo de nuestros probados. Y bueno, con los de la municipalidad tenemos muchísimos casos. Claramente lo que más reciben a los probados son los comedores, que dependen del Ministerio de Desarrollo, y las entidades municipales. Por lejos son los dos lugares donde se cumplen tareas comunitarias acá en Corrientes Capital. Ujú. Bueno, ahí tenemos en el chat alguna cosa que me estaba quedando pendiente. Dice Fabricio, en la página de la Corte, del Superior Tribunal, está la información. Esto es algo que a mí me pasó preparando esta charla. Me costó horrores encontrar la normativa, la presencia de las oficinas dentro del sistema, dentro de las páginas del Poder Judicial. La verdad que tuve que hacer malabarismos para encontrar la acordada del Superior Tribunal que le daba creación y qué sé yo, pero no hay en general visibilidad institucional de las oficinas, y esto no es poca cosa. Piensen que muchas veces, si bien todos reciben el oficio del juzgado cuando le dieron la medida, muchas veces las personas que se fueron de la audiencia y algo entendieron, no saben a dónde ir, no saben a dónde preguntar. Y si hoy por hoy, la verdad, los pibes jóvenes se manejan mucho mejor que nosotros con esto de la virtualidad y de Internet y qué sé yo. Si alguien quiere saber dónde está la oficina de control de corriente o de Chaco, no lo encuentra. Y esto hay que elaborarlo para que en los que manejan los sistemas de información a la comunidad de los poderes judiciales se hagan cargo que esta es una oficina que trabaja directamente con personas vulnerables, directamente con personas que nos necesitan encontrar cuando nos buscan. Y no hay, me parece, suficiente visibilidad sobre esto. Esto me parece muy, muy relevante elaborarlo. Sí. Guillermo, en nuestro caso, en la página del Poder Judicial está no solo la normativa, la que dispuso la creación de la oficina, el protocolo de actuación de la oficina, está en la parte de acordadas con el título grande, Oficina de Control de Suspensiones, y ahí toda la reglamentación. Y además, en la parte donde dice dependencias, pueden encontrar la información de la oficina, dónde se encuentra, y el teléfono y el correo electrónico. Si bien es una oficina nuevita, lo que no sabe la gente es que hay una oficina que controla las suspensiones y sigue yendo a los juzgados de ejecución. En Sí, ese sentido, sí. en nuestro caso también tenemos en la página del Poder Judicial, tenemos todos los datos, los teléfonos, los correos y con la identificación de las personas que están a cargo, en este caso, los responsables de la oficina, está todo el registro. Entonces pueden acceder, figura como la oficina de control, figura el correo, figuran los nombres, figura el teléfono del personal. Así que también tienen como ese acceso. Igual, indistintamente, una vez finalizadas las audiencias, como le decía, acá nosotros le proveemos de toda la información. Nosotros tenemos un teléfono celular de la oficina que está las 24 horas para que ellos puedan realizar la consulta que quieran. Siempre si no pueden llamar a través de un mensaje, siempre se le da una respuesta y se les aclara que es 24 horas. Al momento que ellos consideren, necesiten alguna consulta, lo pueden hacer a través de ese celular. Como así decía, que ellos se manejan con mucha tecnología, entonces con un mensajito de texto, ellos saben que pueden llegar a encontrarnos a cualquiera de acá de la oficina, ya sea fin de semana, horario hábil, no hábil, distintamente. Sí. Nosotros también en Santiago del Estero
la página del Poder Judicial está la Oficina de Medidas Alternativas con las direcciones y los correos y teléfonos de todas las OMAs del interior, porque Santiago del Estero tiene una superficie territorial extensa, en donde en jurisdicción capital tiene 13 departamentos, pero aparte está Banda, que tiene su oficina de medidas alternativas, está Frías, está Termas, está Añatuya. Entonces, todos esos datos, junto con los correos y los teléfonos, están en la página del Poder Judicial. Pero, como dice Guillermo, muchas veces la gente o los imputados, las víctimas, no entran a la página para poder entrar a ver cuál es el dato específico. Sería más bien buscar o implementar una red social que sea más cercana a la comunidad, no solo a través de la página del Poder Judicial, un Instagram, una cuenta de Facebook, pero bueno, en la oficina una trabajadora social tenía las intenciones de armar un Instagram de OMAS para poder, por ejemplo, en caso de feria, como la persona que tiene que venir a comparecer puede tener datos de las entrevistas y todo lo demás, y horarios de atención y bueno. Pero bueno, no es efectivizado todavía, pero sí puede ser muy productivo Claro, Bueno, a la hora fíjense, del servicio público, digamos. Claro, perdón. para mí se trata de ser cercano. Sí, Porque, por ejemplo, en nuestro caso, la gente que viene a la oficina, los mismos abogados, defensores, se sorprenden porque nosotros le damos la facilidad para que remitan un comprobante por WhatsApp, que sí, tal puedan cual. llamar por teléfono, cuenten con un teléfono que los atienda en la oficina, Sí. además de que obviamente se le trata de dar toda la información con el lenguaje más claro posible, Sí, digamos. totalmente. Nosotros tenemos corporativos también que funcionan 24 horas. Cada trabajador social cuenta con un corporativo en donde en la primera entrevista de presencial en la oficina y de encuadre de trabajo se dan los teléfonos y también pactan ahí los horarios de entrevista, la fecha, la periodicidad. Todo va a depender de cómo viene el legajo de supervisión y cómo son los tiempos. Pero, Ahí, bueno, o sea, tratamos existe una flexibilidad cuando por razones económicas, porque mucha gente es del interior, entonces, de hacer la supervisión por WhatsApp, envían la geolocalización, o si tienen que firmar en la policía, lo mismo, mandan la fotocopia, o si tienen que hacer un tratamiento. Y con respecto a la pregunta que han efectuado anteriormente con relación a los convenios o de los contactos con los municipios, en Santiago del Estero nos manejamos no tanto con convenios, sino con pedidos de colaboración a instituciones determinadas. Por ejemplo, si un imputado tiene un problema de salud o considera que tiene una enfermedad o un examen psiquiátrico, nosotros mandamos como pedido de colaboración, informamos al hospital para que le gestione un turno y pueda establecer, enviamos la información de que es judicializado, entonces todas esas cuestiones. Lo mismo pasa con otras instituciones también, colaboramos, hacemos pedidos de colaboración con instituciones de la policía, con las escuelas, con muchos servicios de la comunidad donde previamente se ha hecho un relevamiento. También con los organismos que prestan servicio en programas de adicción para rehabilitación. La articulación que OMAS tiene es bastante fluida, ágil, informal, y que nos permiten hacer un seguimiento permanente en forma personalizada y también con la institución que intercambiamos permanentemente información y que es muy fructífero a la hora de hacer la supervisión y después de hacer el informe de seguimiento. ahí fíjense, nosotros, Guille, perdón, déjame sumarle una cosita nomás. Algo que nos aportó mucho, y en base a lo que vos venís comentando, es el tema de nosotros, de esta colaboración con lo político, el ejecutivo, con el tema del patronato, Dirección de Presos Liberados y Excarcelados en San Juan. Hemos logrado firmar el convenio de uso de sistema conjunto. Entonces, todas las medidas, las probation, que son llevadas en la oficina, medida alternativa, dentro del esfera del Poder Judicial, una vez que son pasadas por un incumplimiento a una condena condicional o una efectiva que pasan a cargo
de la supervisión de ellos, el sistema evita ya la doble carga y poder trabajar en conjunto. A raíz de esto nos ha permitido sumarnos en el sueño que veníamos trabajando hace rato, que a través de compartir este sistema, la oficina que depende del Ejecutivo ha avanzado ya en la posibilidad de ligarlo a lo que es el ciudadano digital y la posibilidad ya de directamente la gente se loguea a través del ciudadano digital y va mandando sus informes a través del ciudadano digital, que era un poco el sueño desde la oficina, que lo estamos llevando a cabo en conjunto con el Ejecutivo, con este área. Y el próximo paso es que puedan aportar la geolocalización en tiempo real. O sea, la persona cuando vaya al lugar va a poder hacer el aporte. La verdad que creo que ese sería un poco la esfera del marco que nos queda para poder darle mayor seguimiento y aporte, ¿no? Y esto de trabajar gobierno ejecutivo con poder judicial. Sí, sí, yo creo que tenemos que romper un poquito esa barrera de que los judiciales no hablamos con nadie, porque así nos va, digamos. Claro, Pero en ese sentido, Guillermo, un aporte chiquitito nomás. Nosotros en la oficina, por suerte, en relación a las tareas comunitarias, la mayoría de las personas ya viene con un lugar donde puede realizarlo, ya tiene una conversación previa, por suerte. Pero sí tenemos mucha articulación con lo que es el Ministerio de Salud, porque la mayoría, como son muchos casos de violencia de género, por ejemplo, vienen con la regla de hacer tratamiento, en lo que nosotros tenemos que es un dispositivo de asistencia a varones en situaciones de violencia, que es del Ministerio de Salud, y también con los hospitales y los diferentes centros de salud más cercanos al domicilio, dentro de lo que nos permite la regla de conducta que viene impuesta, como ya dije anteriormente. Eso nomás. bueno, fíjense que estamos casi 1 hora y 3 cuartos llevamos de que empezamos y tenemos más de 100 personas que siguen conectadas. Esto habla de la importancia que tiene para todos nosotros empezar a explorar estos caminos que no son los que habitualmente transita el sistema penal. Yo creo que es muy difícil encontrar los niveles de compromiso, los niveles de vocación, los niveles de polenta que escucho cada vez que hablo con gente que trabaja en OMAS, que trabaja en instituciones parecidas a esta, donde estamos buscando la vieja frase de Radbruch, algo mejor que el sistema penal, ¿no? Como esta mística, y permítanme la palabra un poco fuerte, pero creo que sí se aplica fuertemente a lo que ustedes están volcando hoy en esta reunión, esta mística de estamos haciendo algo por personas de carne y hueso, y no nada más que trabajando por el cumplimiento de la ley, estas cosas que tenemos estereotipadas, sobre todo quienes somos abogados, ¿no? Esta polenta que tiene el tema OMA, lo tiene que seguir y tenemos que seguir dándole. Por ejemplo, en el medio de la conversación apareció en el chat y después se me fue una persona que es la responsable de la oficina de OMAS de Córdoba, con la que yo no tenía contacto, ya dejó los datos y ahora le voy a llamar, pero cuando quise decirle, abrite, sumate a la ronda, se había tenido que desconectar. Y aparecen un montón de iniciativas parecidas. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, Ministerio Público Fiscal y Defensa tienen estructuras parecidas a esta. En algunos lugares de la provincia de Buenos Aires también aparecen en la defensa, aparecen oficinas o grupos de trabajo que se ocupan de buscarle tareas comunitarias a las personas, dónde pueden hacer tareas comunitarias para poder ir con los deberes hechos a la audiencia en la que se va a decidir si le dan o no una suspensión a prueba. Esto me parece que hay un montón de experiencias parecidas, mejores, peores, más grandes, más chiquitas, más restringidas, pero que merece la pena trabajarlas como todo un conjunto de respuestas distintas. Nos queda un tema enorme que yo creo que sería abusivo entrar ahora porque es larguísimo, pero que apareció varias veces en la charla, que es las causas vinculadas a violencia de género. Es
todo un desafío en un escenario donde hay un montón de discursos que dicen no puede haber ni pena en suspenso, ni probation, todo cárcel, cárcel, cárcel y cárcel, cuando en realidad todos sabemos que la solución que la cárcel da es la no solución para la enorme mayoría de los casos que trata la cárcel. Todos hemos visto, los que tenemos algunos años laburando en el sistema, todos hemos visto casos de personas que salvaron su vida, diría yo, porque fueron presos y se encontraron con un tipo más humano, que le dio más pelota, que lo ayudó, que lo convenció de ir al psicólogo, de salir del problema de las drogas, de empezar a buscar una salida distinta a su vida que la que lo llevó a ese pibe o ese no tan pibe a estar preso, pero sabemos que son casi anecdóticos comparado con la cantidad de vidas destruidas por la cárcel, empeoradas por la cárcel. En cambio, en el trabajo que ustedes están haciendo cotidianamente, nos encontramos mucho más seguido con buenas experiencias, con avances realmente sobre cómo ofrecerle una solución a la persona que ha sido señalada como acusado o condenado como autor de un delito, pero también a la comunidad. Ahí tenemos una pregunta en el chat. Desde Asunción, Paraguay, me gustaría saber si los oficiales de probation son funcionarios judiciales o el rol de supervisor pueden ser personas ajenas al Poder Judicial. Y en segundo lugar, ¿existe una vinculación con organizaciones de la sociedad civil en trabajo colaborativo con las OMAD? Algo se dijo respecto a esto último de la vinculación, lo hemos charlado bastante, de que estamos cada vez más acercándonos a articular, a interactuar, a prestarnos servicios recíprocos. No está tan claro este tema. Muchas veces pasa cuando hablamos de oficiales de probation que lo vemos como el tipo de 2 metros que aparece en las películas yankee, claro, que es una figura que intimida y que te dice, pibe, no te hagas el loco porque yo te destruyo si vos si no caminás derecho. Y acá no vi ningún matón o matona. No, somos buenitos. Pero ¿cómo ven esto? Gente que por ahí no tenemos, porque los abogados en general llegan a estas oficinas, tanto a las oficinas judiciales como a las OMA, llegan desde adentro del Poder Judicial en muchos casos porque están trabajando hace un montón de tiempo y o los mandaron y ahí descubrieron este mundo o lo vieron de antes y dijeron yo quiero ir ahí. Pero ¿cómo llega desde afuera la gente a vincularse con este mundo de trabajar para que las personas puedan tener una expectativa de vida distinta de la que les da sus antecedentes penales? ¿Cómo han vivido yo te la tomo respuesta de los que no son judiciales, digamos? Yo te tomo la palabra desde que iniciamos, que algo contó Emi cuando empezamos, y algo que creo que siempre hablamos y está muy acomodado cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Cuando alguien toma un liderazgo en una oficina, yo creo que no cabe duda que el liderazgo de una oficina como esta, como la OMA, como bien vos estás nombrando las características, no deja de ser esto de que sea una persona con gran vocación de servicio, con mucha escucha. El caso de Emilia en San Juan no es abogada, es licenciada, es psicóloga, y la verdad que tiene una gran vocación y un gran compromiso y un gran trabajo que se ha hecho en esto de coordinar y articular con los distintos actores del sistema, como fiscales, jueces, los jueces que vienen directamente a hacer estas consultas previas. Y creo que nace de esto, de esta mirada distinta, de esta posibilidad de coordinar este tipo de actividad, ¿no? Uh-huh. La OMA está compuesta por, en su mayoría, interdisciplina, digamos. No, hay solamente una abogada que nos da soporte jurídico y en general tenemos trabajadores sociales, psicólogos, contadores, diseñadores, counselor.
tenemos variabilidad de disciplinas que hacen el enriquecimiento de la mirada sobre el cómo hacer este seguimiento y esta supervisión. Y en relación a los que decían que externos al Poder Judicial no son parte de OMA, pero sí hacemos alianzas con, por ejemplo, los referentes municipales. Entendemos que quien está directamente ahí controlando la tarea comunitaria es un aliado estratégico que está haciendo, que vamos en búsqueda de contagiarlo de esta perspectiva, de esta mirada más restaurativa, si lo quiere, y poder pensar en que este sea nuestro aliado y nos represente en la tarea in situ. Guillermo, Dale. bueno, si me permitís, un poco breve, con respecto al interno, acá tenemos 17 series de pruebas, muy poco, ojalá fuéramos más, pero creo que cada uno tiene un compromiso por lo social, tiene una empatía y un cariño el otro, que encontró en esta oficina su lugar, parece. Eso es lo que lo motiva a venir y a hacer muchas cosas que a veces no están en las funciones propias. Y a veces desbordado, imagínate que cada uno tiene 250 personas que hacer un acompañamiento de seguimiento. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil, pero dedican su tiempo a veces fuera de horario para hacer esa tarea. Y creo que es la pata más humanizante del Poder Judicial. Me atrevo a decir que las OMAs, siempre decimos, yo cuando arranqué hace muchos años el Poder Judicial, todo el juego civil, el juego penal es humano. Y me parece que con el tiempo se ha deshumanizado la justicia penal. Y capaz que peco vanidoso, pero la OMA sigue siendo esa patita de humana del Poder Judicial. Donde le escuchamos, por ahí vienen, otra vez vos acá, bueno, sentate, ¿qué te pasa? Contame. Y se van contentos, se van felices, ¿no es cierto? Y eso es lo que sirve muchas veces. Y eso, y a veces también está el reconocimiento. Hay muchas anécdotas que nos traen la libreta que Elena aprobó, muchas cosas que es largo entendido, ¿no es cierto? Pero con respecto a la sociedad, nosotros este año no hemos arrancado, el año pasado tengo una rutina de todos los viernes, gracias a Dios el Poder Judicial me da un auto, ir a visitar instituciones. Y llegábamos nosotros y por ahí, llegó el Poder Judicial. No, somos empleados del Poder Judicial, que venimos a pedir a usted que dé una mano en aceptar gente, pero para ello era importante que la justicia fuera a escucharlo. Vienen acá. Sí, bueno, ustedes son los que nos dan la mano, no nosotros, sin ustedes no hacemos nada. Entonces, bueno, la confianza se genera por ahí también, ¿no? Y demostrarle como un poquito de que cada vez se pierde más, que la justicia está compuesta por personas, no por ideales, o por entes ficticios que por ahí se mandan muchas cosas que no hacen generar desconfianza en la sociedad. Creo que tenemos que salir un poquito para la calle, ser una justicia de puertas abiertas, y eso es lo que lo va a permitir que las instituciones acerquen a la OMA, cuando encuentren que hay gente igual que ellos. Sí. Me parece súper importante esto de rescatarnos como las personas más sanas dentro de una estructura bastante enfermiza, ¿no? Pero bueno, fuera de broma, ahí en el chat Ruth preguntaba si esto está de alguna manera legislado. Sí, hay mucho escrito y de hecho en particular, y esto lo quiero comentar porque tiene que ver con el seguimiento que vamos a dar a partir de este puntapié inicial al tema OMAS en los próximos meses. En el Código Procesal Penal Federal actualmente, entrando en vigencia lenta, pero sostenidamente en varios distritos federales del país, está expresamente prevista y con ese nombre OMA, y en general esto no puedo decir que pasa en todos lados de la misma manera, pero hasta donde pude relevar no hay claridad en la justicia federal, en las oficinas judiciales federales, no hay claridad sobre la importancia y la trascendencia que tiene que el tema OMAS tenga como lo pide el Código Federal en definitiva, tenga su casa, su cuarto propio, como dicen las feministas, que quede claro que si bien hay algunas cuestiones que están emparentadas con el trabajo de la oficina judicial, tiene ciertas particularidades que los hace distintos de las oficinas judiciales y yo no estoy muy seguro, yo no saldría a combatir la lógica
que ha aparecido en 3 de las 5 jurisdicciones que están dialogando hoy, esto de que el parentesco, la vinculación de la OMAS con la oficina judicial. Yo no discutiría esto porque es una forma de entrarle al tema, pero sí está claro que son oficinas distintas que tienen cosas comunes y tienen cosas diversas entre sí. Tenemos un gran desafío que es transmitirle a nuestros primos los federales, que en todas las provincias sabemos que son parientes medio lejanos nuestros, la importancia de las experiencias DOMAS de las provincias, de la importancia que va a tener para el sistema federal que puedan desarrollar, ya que el código lo establece tan claramente y tan expresamente, que no se queden esperando la ley posterior, que siempre con los tiempos legislativos que tenemos va a ser cada vez más difícil. Yo quisiera pedirle, a ver, esperemos que técnicamente sea posible, que Javier Carrasco abra su micrófono, porque, como les dije a los que estuvieron conectados al principio, Javier es un querido compañero que viene trabajando este tema desde México hace muchísimos años y que México además tiene una estructura que ha ido creciendo fuertemente y que hoy hay todo un universo de las UMECAS, que son el nombre que tienen allí, que ojalá que podamos replicar acá y que podamos tener el movimiento de capacitación y de búsqueda de información que han ido desarrollando en México. Javier, ¿estás para contarnos un poquito de esto, de cómo hacer una comunidad de las OMAS como es la de las UMECAS? Sí, muchas gracias, Guillermo, y ha sido muy interesante escuchar todas las experiencias de ustedes. Hemos estado siguiendo este proceso. En México tenemos las unidades de medidas cautelares y esto lo hemos ido creando desde el 2011. Primero iniciamos con el sistema de adolescentes y a partir de esa experiencia la replicamos al sistema de personas adultas. A partir del 2014, México tiene un solo código nacional que todos los estados, somos un país también federal como ustedes. Anteriormente, cada estado tenía su propio sistema, su propio código procesal penal, pero a raíz de una reforma constitucional decidieron que era mucho más rápido y fácil implementar el sistema acusatorio. Sí se tenía un código nacional para delitos federales y estatales, incluyendo también una ley nacional de adolescentes. Entonces, a raíz de eso, como ya estábamos teniendo toda esta experiencia de las unidades de medidas cautelares y varias entidades los habían creado, aprovechamos esa coyuntura para incluir dentro del Código Nacional esta unidad, en el código se llama Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y ahí creamos como todas las facultades. Entonces, al día de hoy, pues cada estado, o ustedes le llaman provincias, tiene una unidad para personas adultas y otra para personas adolescentes. A raíz de este ordenamiento jurídico, también se creó con varias organizaciones y programas de asistencia internacional, de cooperación internacional, un programa homologado de capacitación, donde la idea es de que cada unidad esté en un ciclo de capacitación de 3 años. El primero es de 190 horas, que es como la parte inicial, y posteriormente son talleres que se deben de estar dando, otro de 40 horas y otro de 60 horas. Y es cada 3 años, porque la idea es de que como hay personal que se va rotando, pues que todas las personas estén en constante capacitación. El problema ahí es de que pues se necesita recurso y las entidades federativas no necesariamente le han dotado el recurso necesario para que esto se esté dando. Algunos estados son un poquito mejor que otros. Y desde la sociedad civil, en un momento nosotros creamos una red de organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las unidades, para hablar sobre lo que hacen, para mostrar su efectividad en la capacitación, o más bien en el cumplimiento de las personas supervisadas. Y eso creamos una red, le llamamos Red OMEC, Red de Organizaciones que Observan Medidas Cautelares, y eso es como un acompañamiento entre sociedad civil y la academia y las unidades. Las unidades tienen como una diversidad
de funciones, pero se enfocan en supervisar medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Algunas han incluido la parte de ejecución, no todas, y algunas entidades tienen un programa totalmente diferente para ejecución, los beneficios preliberacionales y todo lo que la ley contempla. Entonces, así es como funcionan, pero acá tienen como dos funciones muy particulares. Realizan primero una investigación de evaluación de riesgos procesales, que eso se realiza desde el momento de la detención, y la información la entregan a las partes para el debate de la medida cautelar, que es dentro de 48 horas, se tiene que presentar a la persona detenida, y ahí es donde las partes debaten qué medida cautelar se va a imponer, con la información que las unidades generan. Ya después, si la persona juzgadora lo libera, entonces llega la supervisión y tenemos todo un esquema de supervisión, una metodología con una entrevista inicial que le llamamos entrevista de encuadre. Algunas unidades monitorean las audiencias para que cuando ya la persona juzgadora impone la medida cautelar o la suspensión condicional, inmediatamente la representante de la UMECA se entrevista con la persona y comienza la supervisión. En las capacitaciones que realizamos también les enseñamos a las unidades de medidas cautelares cómo analizar sus casos de incumplimiento para identificar factores internos, externos, y así ir tomando decisiones para ir corrigiendo esa parte. Como organización de la sociedad civil, yo soy de una organización que apoya en asistencia técnica a las unidades. Tenemos un observatorio nacional que cada año presentamos nuestros datos de lo que los tribunales y estas unidades nos entregan, y tenemos a nivel nacional un cumplimiento como un 90%. Nuestra hipótesis es de que las personas que están supervisadas cumplen porque saben que alguien está detrás de ellas y ellos. Y así como ustedes ahorita estaban hablando del perfil humanista, pues eso es la clave. En las técnicas de entrevista que realizamos, pues hablamos de la empatía, de la escucha activa, de toda la parte humana que se le tiene que ver a la persona supervisada como una persona y no como un número más, o por el tipo de delito por la que la están procesando. Entonces hay muchos retos, podemos seguir hablando aquí, sobre todo. Otra parte, así nada más para cerrar, son las vinculaciones con programas de la sociedad civil y programas gubernamentales para auxiliar en la supervisión, que eso también es clave porque consideramos que la persona que es supervisada en la cercanía de su propia comunidad tiene más probabilidad de cumplir versus la persona que tiene que viajar, el costo, todas las complicaciones que eso conlleva, puede generar el incumplimiento. Entonces hay como una diversidad también de organizaciones y de programas desde el nivel municipal, estatal y federal que apoyan. La unidad federal que existe en México no nos gusta porque esa depende de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional México depende del Ejército, entonces nos hemos opuesto a la militarización de este programa y también a la parte policial. Creemos que las unidades deben de tener una metodología más ciudadana, más humanista en la supervisión, y eso hace mucho la diferencia entre quienes cumplen y no. Entonces, pues, ahí cierro con esta experiencia y les puedo compartir más a través de Guillermo y Nesip la experiencia de México. Muchísimas gracias, Javier. Me parece que es un poco, cuando te vi dije, no puedo no compartir con mis compañeros esto que yo algo conozco, no con tanto detalle como el que acabas de dar, pero que tiene que ver con una política sostenida en el tiempo. Y fíjense que no es tampoco demasiado el tiempo. 2011 empezó esta experiencia fuertemente en México, aunque las organizaciones como la de Javier estaban trabajando en este proyecto hace mucho, pero se puede construir una comunidad, se puede construir instancias de capacitación compartida, donde los esfuerzos de cada uno rindan mucho más en función de que lo hacemos en equipo y lo hacemos entre todos. Ya hemos superado groseramente la hora de tolerancia, pero la cantidad de gente que no se fue y que todavía está, da para seguir. No vamos a seguir, basta, porque hay que tener piedad de
de las familias y de todos los problemas que estamos dejando que evolucionen un ratito más antes de desconectarnos, pero no tengan dudas que vamos a retomar, que vamos a darle continuidad a esto, que vamos a generar otros encuentros virtuales, por ahí más temáticos, lo vamos a discutir con ustedes y ojalá que con gente que se vaya sumando, que nos vaya sumando voces de otras experiencias en otras jurisdicciones. No sé, si alguien quiere, le quedó algo atravesado y no quiere dejar de decirlo, tomen la palabra, por favor. Y si no, ya está, basta. Les agradezco enormemente, la verdad que ha sido una cosa muy, muy movilizadora y tan rica como creíamos que iba a ser. Y bueno, nos vemos, nos seguimos viendo y nos seguimos comunicando porque vamos a tener mucho trabajo por delante para hacer, como decían ustedes, un sistema mucho más humano, mucho más cercano a la gente, mucho más presente y que le dé mejores respuestas que las malas respuestas que el sistema penal ha dado históricamente a nuestras comunidades. Hasta la próxima.